Bueno, chicos, entonces, lo que tenemos aquí es un simulador que me muestra, por ejemplo, las energías en un movimiento armónico simple, específicamente en un sistema masa-resorte. Digamos, qué pasa con la velocidad, qué pasa con la aceleración. Me muestra todo. Acá en la imagen que yo les mostraba al principio, me decía, bueno, yo mejor comparto toda la pantalla para que nos quede un poco mejor. ¿Sí? Entonces, el laboratorio a mí me dice, como primer paso, cuelgue el resorte y determine la posición del equilibrio. Si nosotros lo fuéramos a hacer manual, pero como no todos encontraron los materiales por cuestión del paro, lo estamos haciendo por medio de un simulador. En el simulador, ese paso se omite porque ya viene colgado. Lo que vamos a determinar es la posición de equilibrio. ¿Cómo yo determino la posición de equilibrio? Justo allí como está en posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, como está en esa posición de equilibrio, entonces yo voy a medir cuánto tiene de largo. Miren, este es se mide desde aquí, desde empieza el resorte. Entonces, ¿cuántos centímetros tiene de largo? Es como para determinar mi posición de equilibrio. 45 centímetros, más o menos. Exactamente, miren que ahí la rayita roja me indica que ahí está la posición de equilibrio. Esa es la posición de equilibrio, pero cuando yo voy a, entonces 45 centímetros, usted tenga en cuenta que usted tiene, que la posición de equilibrio se encuentra a, son 45 centímetros, entonces es como yo decir, vea, aquí hay 45 centímetros, ¿sí? Pero sucede que cuando yo le voy a montar peso, el resorte va a sufrir una deformación. Esa deformación es la que nosotros llamamos alargamiento, ¿sí? Esa deformación se llama alargamiento, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a seleccionar, por ejemplo, una masa, voy a seleccionar una masa de, miren, de 50 gramos, ¿sí? Esta masa tiene 50 gramos, es la voy a suspender de resorte, pero mira lo que sucede cuando yo la imprendo y la suelto. Empieza a oscilar, pero cuando se detiene, Profe, qué pena, una pregunta. Tenemos que ir haciendo lo mismo que usted hace en el simulador, o sea, nosotros también poner el peso en el resto. sí, pero antes quiero que primero quiero que mejor me escuchen, vean lo que yo estoy haciendo para que luego ustedes lo hagan, ¿vale? Ok. Listo, miren. Sin la masa, el resorte está en una posición de equilibrio, es 45 centímetros. Pero cuando yo lo cuelgo una masa sobre él, que es el segundo paso, miren, esperamos a que esté en posición de equilibrio, o en este caso le damos aquí. Ahí ya se queda en posición de equilibrio. ¿Dónde le dio? Le di aquí en esta cosita, un botoncito rojo que aparece acá. Ah, sí. ¿Listo? O en efecto, miren, aquí sale como una rayita y ahí es donde me indica que la masa está en posición de equilibrio. Ahora, ese alargamiento del que yo hablo, entonces vuelvo y cojo mi regla y voy a medir qué ¿Cómo, tanto. profe? ¿Ah? ¿Cómo cojo lo de la regla? Hasta aquí tenemos, mira que hasta la rayita roja está en 45 centímetros, ¿cierto? No, o sea, pero ¿cómo sacamos la regla? Vale, la regla está acá. Mira, Ah, yo ya, cojo ya, la ya. selecciono. ¿Vale? Sé que en la posición de equilibrio es de 45 centímetros, pero ¿qué tanto se deformó el resorte? El resorte llega hasta aquí, mira. Hasta aquí, A Porque fue la 55. masa, ¿no? 55. ¿Vale? No.
hasta 55. Ahora, lo que quiero es que entendamos que ese alargamiento que yo le hablo en la gráfica, chicos, ya sabemos que de aquí hasta aquí es 55. Entonces un alargamiento de 10 centímetros. Exacto. Entonces, el alargamiento que yo les hablo y que ustedes tienen de poner en la gráfica, en la tabla, Fue 10 centímetros. este sería el alargamiento. Es la deformación. ¿Cuánto sería la deformación? 10 centímetros. 10 centímetros. De 10 10, ¿no? centímetros. Exactamente. ¿Cómo, profe? ¿Me repite, por favor? Listo, miren. Sabemos que en posición de equilibrio el resorte está a 45 centímetros, que es como la posición inicial. Ahí no ha sufrido ningún alargamiento. Pero cuando le suspendo una masa, en este caso de 50 gramos, el resorte se estira hasta una posición de 55 centímetros. Entonces, el alargamiento, ¿cuál viene siendo? De 10 centímetros, ¿vale? Que es la diferencia que hay. Entonces la longitud es directamente proporcional a la masa, ¿o cómo? Todavía no podemos determinar si es proporcional a la masa. El X es la elongación, ¿cierto? Exacto, el X viene siendo la elongación. Pero ¿qué es lo que yo pretendo con esto? Miren, que acá en la tabla, mire acá en la tabla, su masa fue de ¿cuánto? 5 kilogramos, de 50. 50 gramos. Pero yo les estoy diciendo que lo pongan, si lo queremos poner en unidades de kilogramos, ¿qué tenemos que hacer? Dividir eso por 1000, ¿cierto? O sea, tendríamos que pasar los 50 kilogramos, los 50 gramos, perdón, a kilogramos. ¿Cuánto nos daría eso? Lo dividimos en cuánto, en 1000, ¿no? Exacto. ¿Cuánto nos daría eso? Sería 0,0050. así, diga. Ajá. Eso sí. Listo. Entonces, aquí en fuerza, ¿cuánto sería? Cero coma 0.5. 0,5, muy bien. Newton, esa N es de Newton. ¿Cuánto fue el alargamiento? De 10 10 centímetros. centímetros. Pero recuerden que lo vamos a poner en metros. Entonces, ese Ok. centímetro lo pasamos a metro. 001, ¿no? Entonces, sabemos que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, 10 centímetros, ¿a cuántos metros equivale? 0,1. Exactamente. Entonces aquí, 0,1 metros. Y así sucesivamente vamos a ir llenando la tabla. En este caso, yo selecciono ¿Cómo es que era con la fuerza? La fuerza, ¿cómo la sacó? ¿Cómo la sacó? Vale, la fuerza, lo que hacemos es, este resultado que está aquí lo multiplicamos por 10. ¿Por 10? Exactamente. Listo. Este primer cajoncito yo tengo que 0 kilogramos porque no teníamos masa, no habíamos había puesto masa. Entonces tampoco hay fuerza. Y alargamiento pues no había sufrido porque está en su posición de equilibrio. ¿Listo? ¿Y para cuándo es eso? ¿Ah? ¿Para cuándo es eso? ¿Cómo? ¿Para cuándo es? ¿Para cuándo tienen que entregarlo? Ahora definimos fecha. No estoy confundido. O sea, Profe, tenemos venga. tenemos que hacer 3 objetos nada más, ¿cierto? ¿Cómo? Tenemos que yo estoy un poquito perdido. O sea, serían 3 objetos, ¿cierto? ¿O hay que llenar la tabla o qué? Sí, vamos a llenar la tabla.
Profe, usted va a Pero solamente colocar los tres masas. valores, digamos, de los pesos de las masas que vamos a utilizar. No, usted define los valores, eso es opcional, ¿vale? Cada grupo va a ir definiendo eso. O sea, yo nomás le estoy dando un ejemplo de cómo ir llenándola, ¿Los grupos cómo son? pero cada vez tienen que irle aumentando la masa, ¿no? Los Profe. grupos cómo son? Los grupos como son. ¿Cuántos somos aquí? 18, creo. En el salón hay 18. Vale. Serían 2 grupos de 5 y 2 de 4. Ahí ustedes se organizan o yo elijo los grupos. ¿Cuántos grupos dijo? 2 grupos de 5 y 2 de 4. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Simplemente sería eso, ¿no? Suelto este peso y, por ejemplo, yo voy a poner, si quiero ponerle uno, digamos que quiera poner uno de 100, mire. Este es el coso que me permite, mire, de acá, de 100 gramos, por ejemplo. Entonces, lo cuelgo. De este botón de aquí lo hago que se ponga estático sin tener que esperar. Y vuelvo y mido cuál es su posición ahora. Cuánto se alargó. ¿Sí? Bueno. Pues vuelvo y mido. Entonces, traigo mi regla y empiezo a medir. La cojo aquí. Y entonces, aquí. Ojo, no es acá donde está la masa, es donde termina el resorte. El resorte está terminando por aquí. Profe, Ajá. bueno, no sé los demás, pero yo tengo un pequeño problema con esto. Ajá. Bueno, resulta que yo soy vicepresencial, lo tengo, tanto el soporte como todo, pero no sé, y las masas que tengo son 3, pero no sé, o sea, no sé las cantidades exactas. Ahí sí tocaría que buscar la manera de pesarlas para saber cuánto tienen. Bueno, Listo. Entonces miremos que de aquí hasta aquí hay 63. Entonces la diferencia 63 y 45 pues sería la elongación que hay cuando el cuerpo tiene esta masa. Entonces serían como 18. ¿Sí? Y así mismo voy registrando pues en la tabla. Yo creo que ya entendimos cómo se debe hacer, ¿no? Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es definir. Esto es el cronómetro, de hecho, pero en este laboratorio no lo vamos a emplear. Este es algo muy sencillo por ahora. Entonces, profe, lo único que vamos a tener en cuenta aquí, digamos, es elongación, digamos, la masa y fuerza. Exactamente. Solo esas tres variables. Exactamente. Miren, aquí está, digamos, la gravedad en la No vamos a Tierra. utilizar el desplazamiento y longitud natural, ese que está ahí arriba, que aparece. No, eso simplemente es como, por ejemplo, si yo quisiera hacer No indica el oscilaciones. movimiento Ujú, de la oscilación. exacto.
Pero como no Y estamos esta haciendo... gráfica de energía. Y la gráfica de energía es como para que usted vea que la energía cinética, Ujú. si está en reposo, la energía cinética es 0, pero la energía potencial gravitacional es máxima. Es como, mira. Y acá podemos ver lo que es la velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? Con la aceleración. Entonces, mira, Ujú. eso nos permite entender que todo eso que habíamos estado viendo en clases lo podemos comprobar por medio de este simulador. ¿Listo? Si por ejemplo usted quiere ponerle la constante elasticidad a este resorte un poquito más, que sea un poco más grueso, digamos. Si usted lo pone más grande, significa que va a tener poca elasticidad. Y miren, es como si usted comprara un resorte de esos gruesísimo que por más que usted necesita hacerle bastante fuerza para que oscile, eso significa esto acá. Mira, y entre más dócil usted lo ponga, En ese caso, ¿en cuánto lo vamos a tener? ahí ustedes deciden, pero si por ejemplo deciden tenerlo aquí, En la todas mitad. tienen que hacerla allí, ¿vale? Si deciden tenerlas aquí, todos los datos que recojan lo tienen que dejar allí, ¿listo? Ajá. Porque de eso va a depender muchas cosas. Ok, profe. Listo. Entonces, yo creo que ya entendieron cómo vamos a hacer esto, ¿no? Sí, el procedimiento así, de pronto con las preguntas. O bueno, conforme uno vaya respondiendo, quizás uno. Vale, quiero que me presten atención en algo que es en relación con lo de la pendiente que hablan allí, para que ustedes sepan cómo se halla la pendiente. Resulta y pasa que la pendiente no es más que, por ejemplo, si digamos que yo tengo un plano cartesiano y por decir algo, voy a graficar una recta, ¿sí? Digamos que esa sea mi recta y por esa recta pasan un par de puntos. ¿Es obligatorio lo del plano cartesiano? Sí, por ahí dice hay una que toca que ponerlo en plano cartesiano. Digamos que esto por aquí, 3, acá sea 4, creo que es 3 también, o más bien, hagámosle más complejidad a esto. La idea es que por esa recta pasan un par de puntos. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy graficando, uno dice como, listo, tiene 2, pongamos 4, 6, pues por acá también uno pone, digamos, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿vale? Digamos que por acá queda el 2. Pero entonces, aquí queda un punto, aquí queda, digamos, otro punto. ¿Sí? Es como, aquí queda otro punto, bueno, ahí me fue la pluma. El hecho es que para yo encontrar la pendiente, yo uso esos pares de puntos. Este punto tiene coordenadas 2,3 y de acá, bueno, está como mal ubicado. Este tiene 4,4, de acá sería 5,5 porque no, de hecho queda mal. Aquí sería el 3 y aquí más bien sería el 4. ¿Sí? 2,3, 3,4, 4,5. Entonces, para yo encontrar la pendiente, a usted le habían enseñado que la pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos Y1. Listo. Esos pares de puntos, por ejemplo, usted puede, ahí hay 3 puntos, usted puede elegir 2 de ellos.
el primer par de puntos es 2,3, por ejemplo. Que el otro punto, digamos, sea el que dice 4,5. Significa que la primera componente, vea, la primera componente es X, llamémosle X1, Y1 aquí. X2, Y2, ¿cierto? Esos son los puntos que están graficados. He elegido 2. Y lo único que yo hago es reemplazar acá. ¿Quién es Y2? Es 5. Menos, ¿quién es Y1? Es 3. Entonces, ¿qué hago más? Ah, ¿quién es X2? Es 4. ¿Quién es Pero eso es donde lo sacamos, ok. Yo la verdad estoy un poquito confundido porque... Sí. ¿Ah? Yo ¿Cómo? estoy confundido, la verdad. O sea, Porque antes yo de que así, por así nosotros decirlo, no podamos entiendo. Yo resolver entiendo eso. más, por así decirlo, como en el ejemplo. Entonces, por eso le voy a preguntar lo siguiente. Uno le puede hacer preguntas a usted por WhatsApp, algo así. Claro, claro que sí. Ah, bueno, Profe, porque pero va a nosotros tocar así cómo la porque yo la verdad estoy aplicamos, perdido. ¿Ah? nosotros cómo aplicamos, digamos, a la gráfica, ¿sí me entiende? Digamos que nos dé un resultado, pues no podríamos usar un ejemplo, digamos, más, bueno, que se parezca más como a los problemas, a lo que usted nos está planteando, el que lo de la tabla y todo eso, porque es de acuerdo a la tabla, ¿no? Que Claro, nosotros de vamos a acuerdo a la graficar. tabla. Pero, por Entonces, ejemplo, ¿cómo sería, digamos, cómo nosotros vamos a ver qué datos claro, mira, tomar? es Todo eso? que, mira, aquí en el paso 4 dice, representa los datos en un plano cartesiano. Cuando ustedes grafiquen, ahí se van a dar cuenta del par de puntos. ¿Listo? Por decir algo, digamos que aquí me dio 0, yo tomo una masa de 0,1 kilogramos. ¿Sí? Y entonces acá ¿qué? Aquí me dio que era 10, por ejemplo, 10 newton. Y entonces esto acá, que la elongación, digamos que me dio 0,2 metros. ¿Sí o no? Entonces, yo lo que estoy planteando es, como usted lo que va a graficar es fuerza, la fuerza va a ir Y, y en X va a ir lo que es elongación. Digamos que si yo grafico solamente estos puntos que yo tengo aquí en una gráfica, en un plano cartesiano, me quedaría de la siguiente manera, para que usted me entienda un poquito más. Déjeme, yo abro GeoGebra acá, para que usted vea cómo quedaría. Vale, entonces, Profesor, pero ¿de dónde sacamos los datos para poder graficar? Ah, creo de que la usamos, tabla, digamos, los datos establecidos para hacer el ejemplo. exacto, los datos que a usted le va dando de ir haciendo esto acá. Por ejemplo, en este caso, que tenemos 0,5 newtons de fuerza y de elongación tenemos 10 metros. Ujú. Exacto, por Podría ejemplo. hacerlo. Listo, si yo voy a representar, por ejemplo, me están diciendo que represente esos datos que están... Ah, ¿por qué se pone así, hombre? No, yo... Aquí. Listo, que represente los datos. Me está diciendo, el eje horizontal es el eje donde vamos a poner la elongación. La primera elongación a mí me dio que era 0,1. ¿Sí? Me dio que era 0,1. Entonces, hacerlo en un plano cartesiano significa esto. Yo, por ejemplo, 0,1 me dio. 0,1. ¿Cierto? Coma, ¿cuál es el otro punto que me dio? La fuerza. Me dio 0,05. Profesor, pero ¿usted solo está hablando o también está copiando? Que a mí no me aparece nada. Estoy presentando. No, no sale nada. No, no sale. No. Venga, dejo de compartir. Vuelvo a compartir entonces. Ahora sí. Listo. Vale, déjeme, yo pongo esto un poquito más grande. Para que usted vea algo.
Y aquí. Listo, entonces pónganle cuidado, chicos. Yo he puesto el punto, miren, elongación es el eje de las horizontal. Cuando yo calculé la elongación me dio que era 0,1, ¿cierto? Y que la fuerza en ese caso era 0,05. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vale, luego la volví a calcular, puse otra masa y me dio otra elongación. La otra elongación que me dio fue así, 0,2, y entonces me dio que la fuerza era de 0,1, es de 10, pero sí, de 0,1, de 0,1. Y mire, eso fue lo que me ha dado. O sea, y así sucesivamente usted va a ir graficando los puntos. Al final, cuando usted grafique todos los puntos que le da, usted une cada uno de esos puntos, mire. Eso es unirlo. Entonces, cuando a usted le preguntan acerca de la pendiente de la recta, es básicamente que usted, vamos a ver si este es el que me sirve. Mire, pues lo que es, perdón, este no me sirve. El lápiz es muy malo. Listo, es prácticamente lo que yo le estoy diciendo es que, bueno, cuando le hablan en el paso 4, en el procedimiento 4, que represente en un plano cartesiano, es hacer una gráfica de este tipo. ¿Sí? Es hacer una gráfica de este tipo. ¿Sí? Posiblemente acá usted vaya generando más puntos. En este caso yo solamente he podido calcular 2. Y con esos 2 puntos que a mí me han dado, yo les voy a hacer el ejemplo de cómo calcular la pendiente. ¿Listo? Wow. Uy, no. Entonces, yo cómo calculo la pendiente aquí. Primero yo tengo que identificar el par de puntos que he graficado. Pero mire que este punto, ¿qué coordenadas tiene este punto? Pues para que usted me comprenda un poquito más. Para que lo vea. Esas son las coordenadas que tiene cada punto. Bueno, aquí punto B, bien. Y pongámosla aquí. Listo. ¿Cómo yo calculo la pendiente? Ustedes saben que la primera coordenada es X. Mire, primera coordenada es X. La segunda siempre va a ser Y. Primera es X, segunda es Y. Entonces, si yo quiero hacer, como es el primer punto que yo grafiqué, entonces le voy a poner X1, Y1. X2, Y2. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? Para calcular la pendiente existe una fórmula matemática, que eso se vio cuando usted veía función lineal, como por allá en octavo o en noveno. Entonces, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, ¿quién viene siendo Y2? En este caso, Y2 es 0,1. Menos, ¿cuál es Y1? Es 0,05. Según los datos que tenemos allí. ¿Quién es X2? Es 0,02. Menos, ¿quién es X1? 0,01. Realice esa resta que hay allí. Acá arriba, ¿cuánto me da? 0,05. Y acá abajo, ¿qué me da? 0,1. Si usted hace esa división, entonces usted va a dar cuenta que la pendiente,
le daría, no sé cuánto baja pendiente ahí. ¿Cuánto varía esa pendiente allí? 0,05 dividido 0,1. Da 0,5. Da 0,5, diga. Ujú. Y esta sería la pendiente. Pero mire que lo que he puesto en Y representa las fuerzas. Y la fuerza usted la está representando. Tiene la unidad de medida de la fuerza es Newton. De la elongación, del alargamiento, pues es metros. Entonces, ¿cuáles son las unidades de la pendiente? Son Newton por metros. ¿Listo? En mi caso sería esa la pendiente, con esos dos puntos. ¿Listo? Eso es un ejemplo nada más de cómo calcularla. ¿Vale? Listo, entonces, ¿ustedes eligen los grupos o yo mismo los elijo? Profe, nosotros los elegimos. Gracias. Creo que yo voy a elegirlo más bien. Yo les envío los grupos por WhatsApp. Profe, no, es que así es más maluco, profe, porque es que de pronto lo ponen con, o sea, no, porque uno ya está acostumbrado a trabajar con ciertas personas. Sí, profe, mira que ni que están todos. Falta un poco de gente. Precisamente por eso. Los que están aquí, por favor, me escriben en el chat su nombre completo, porfa. Ay. Listo. Mañana nos vemos y vamos a hablar de algunas cosas. O sea, mañana terminamos de aclarar lo del laboratorio. ¿Correcto? Sí, la fecha de entrega, yo tengo como fecha de entrega dentro de 8 días. Listo, y el documento está en el link que mandó, ¿cierto? Profe, ¿No? profe, ¿me repite? ¿Le enviamos nuestro nombre completo o cómo? Mi nombre completo, que es como la asistencia. Bueno, entonces ya, que eso sería todo. Sí, eso sería todo, ¿no? No, Ah, bueno, profesor. se supone que es Bueno, una profesor, horita. nos vemos. Listo, entonces a la plataforma le voy a mostrar, le voy a subir el archivo que le estaba mostrando. Ok. También hay, Ok, profe, chao. ¿A cuándo es esto, profe? listo, yo voy a elegir los grupos. Así que ahora le mando por el WhatsApp. Listo. No siendo más, estén bien. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp. Bueno, adiós.